Hola a todos y a todas. Hoy estamos con Luis Bouza, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Robert Gordon de Aberdeen y además es actualmente profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor visitante en el Colegio de Europa en Brujas. ¿Qué tal? Encantada de Buenos tenerte días, como Carla. experta. Gracias por invitarme. Bueno, te habíamos traído porque actualmente se está llevando a cabo un proyecto que es el OpenU Debate y queríamos preguntarte un poco sobre esto, qué es Ujú. exactamente esto, cómo se está trabajando y que nos contaras un poquito más. Pues Open New Debate es una red ya Monnet financiada por la Comisión Europea para el periodo 2018 a 2021 por el COVID y por diferentes circunstancias. Vamos a continuar trabajando sobre nuestros temas, que ahora os explicaré, hasta 2023. Es un proyecto que coordina la Universidad Autónoma de Madrid. Nuestros socios son las dos universidades de Bruselas, la Vrije Universiteit Brussel y la Université Libre de Bruxelles, y el Instituto Nacional de Ciencias Políticas y Administrativas de Bucarest, además de Agenda Pública en Barcelona, que es como sabéis, un colaborador, una empresa y un blog que colabora con el país actualmente sobre temas de conocimiento académico y su participación en el debate público. Ujú. ¿Nos puedes contar cuáles son los objetivos principales de este proyecto? Sí, fundamentalmente el objetivo del proyecto es poner a disposición de los principales mediadores del espacio público el conocimiento académico que existe sobre los principales temas de preocupación de futuro de la Unión Europea. ¿Qué queremos decir con esto? Que durante muchos años a la Unión Europea le ha preocupado mucho desarrollar, crear un espacio público europeo, pero lo ha hecho de manera demasiado horizontal, pensando, confiando en lo que a veces llamamos tecnooptimismo, confiando que con herramientas digitales se puede hacer participar a todo el mundo en enormes foros online, en una especie de espacio público digital, fundamentalmente en inglés, que además se desarrollaría de manera paneuropea, internacional, de alguna manera casi desconectado de las esferas públicas nacionales. Pensamos que esto, aunque tiene un cierto interés y aunque no se puede ignorar, no está funcionando. No está funcionando porque, claro, por la concepción del proyecto, es decir, es imaginar una esfera pública en la que los ciudadanos participan solamente a título individual, cuando en la esfera pública real los mediadores tienen y deberían tener importancia. Cuando digo mediadores, estoy pensando en actores políticos, sindicatos, partidos, pero estoy pensando también en los profesionales de la comunicación, periodistas, medios de comunicación que configuran una esfera pública plural. Y por otra parte, no funciona tan bien cuando no se tiene en cuenta la naturaleza de los debates nacionales. Es decir, naturalmente que en una esfera pública europea tenemos que hablar de temas comunes, pero esos temas comunes, por una parte, tienen una declinación nacional, es decir, cómo se vive la cuestión de las fronteras de Europa, pues no es idéntica en Finlandia que en Grecia, aunque las dos tengan frontera externa, y además muchos de los temas que preocupan a los ciudadanos a nivel nacional necesitan una solución europea. Entonces, nuestra apuesta siempre ha sido trabajar con, primero, identificar esos centros de conocimiento de las políticas europeas. Dos, trabajar con los mediadores que identificamos a nivel nacional, periodistas, políticos, organizaciones de la sociedad civil. Y tres, intentar organizar un debate plural, un debate informado, un debate deliberativo y llevar esas cuestiones y estas impresiones pues, a las instituciones europeas. Bueno, no solo nuestro principal objetivo no es esencialmente incidir en el debate institucional, sino pues, poner temas en la agenda pública. Ujú. Y respecto a estos temas que salen a debate, ¿cuáles han sido? Pues llevamos trabajando desde 2018, por lo tanto han salido ya bastantes temas, pero es verdad que han ido evolucionando y han convergido todos bastante claramente en torno al experimento, bueno, experimentos, quizá una palabra incorrecta, en torno a la iniciativa muy interesante que fue la Conferencia para el Futuro de Europa, ¿no? Se desarrolló entre mayo de 21 y mayo del 22. Hemos trabajado fundamentalmente en torno a los temas que nosotros conocemos mejor, ¿no? Como universidades y como ciudadanos. Hemos trabajado sobre cuestiones de comunicación pública, comunicación política de la Unión Europea, sobre todo en el contexto de crisis que llevamos conociendo. Hemos trabajado sobre cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho y la democracia en la Unión Europea. Esto ha ido evolucionando
en torno a varios temas. Ahora estamos trabajando sobre el tema, por ejemplo, de la desinformación y cómo regular y cómo combatir la desinformación. Hemos trabajado sobre cuestiones de política exterior, primero centradas en cuestiones de la política de vecindad, el futuro de la adhesión y, evidentemente, desde el invierno pasado estamos muy centrados en el tema de la guerra de Ucrania, cómo acoger a los refugiados, cómo va a incidir esto en las políticas europeas. Y, por último, estamos trabajando mucho en torno a el futuro de la democracia, el futuro de la participación en la Unión Europea, ¿no? El concepto de legitimidad democrática de la Unión Europea. Estos son un poco los 4 grandes pilares de nuestro proyecto, los 4 temas en los que tenemos conocimiento y que además, pues evidentemente se interrelacionan, porque a nosotros lo que nos interesa no es solamente el debate sobre la legitimidad democrática en abstracto, no nos interesa solamente discutir cómo, pues no sé, cómo mejorar la participación ciudadana en la Unión Europea, sino que sobre todo lo que nos interesa es cómo conectar esas formas de participación ciudadana con los asuntos en los que los ciudadanos quieren incidir y en los que quieren tener un impacto, ¿no? en el proceso político. ¿Nos podrías contar algunas conclusiones que han salido de esta última jornada? Sí, pues tuvimos la última jornada, fue en el mes de marzo de este año en Bruselas y fue un proceso bastante interesante porque lo que hicimos fue precisamente hacer prácticamente un experimento, un desarrollo pues, del modelo teórico de la concepción del espacio público de la que os hablaba antes, ¿no? Nosotros comenzamos con un proceso de deliberación a nivel regional, es decir, vino el director general de la Comunidad de Madrid a hablar sobre el futuro de Europa, sobre las principales preocupaciones, las formas de participación en la Unión Europea, en la Universidad Autónoma de Madrid. Tuvimos un foro de debate con unos 200 estudiantes de Madrid junto con el director general y otros expertos, y a partir de ahí lo que hicimos fue identificar una serie de preocupaciones comunes con nuestras 3 universidades socias, con la Universidad de Bucarest y las 2 universidades de Bruselas, y durante 2 sesiones, los estudiantes, tanto en grupos de trabajo reducidos como en grupos en un grupo de debate más amplio, en un plenario, fueron elaborando una serie de propuestas que sometimos en un informe a la Conferencia para el Futuro de Europa. La Conferencia para el Futuro de Europa desarrolló una plataforma de participación ciudadana, de la que podemos hablar dentro de un momento, porque me parece que es un tema que también merece un poco de discusión, y ahí enviamos nuestras propuestas, ¿no? Las propuestas de los estudiantes eran diversas, son las suyas, o sea, yo no necesariamente las hago mías, porque nuestra iniciativa tiene que ver con el debate, ¿no? Pero sí que te puedo resumir las 3 principales preocupaciones, ¿no? Una era la necesidad de reforzar el Estado de Derecho en Europa, más que de reforzar el Estado de Derecho, de reforzar la vigilancia sobre el Estado de Derecho, y ahí tuvimos un debate muy interesante sobre la necesidad de reforzar las sanciones a estados que como Hungría o Polonia pues no respeten el derecho comunitario, frente a la idea de que tenemos que ser precavidos y de que las sanciones van a reforzar todavía más a esos gobiernos, ¿no? Y ahí una de las conclusiones que se alcanzó era que no deberían utilizarse las sanciones, digamos, más políticas del artículo 7 del tratado, que suponen la suspensión del derecho de voto, sino que se deberían condicionar los fondos comunitarios al respeto estricto del Estado de Derecho. Me parece que es en ese sentido en el que va a ir la actuación de la Unión Europea. El segundo tema de debate que surgió es el futuro de la política de vecindad de la Unión Europea. Este seguramente es el que ha quedado más afectado por la guerra de Ucrania, pero en el fondo no decíamos en ese proyecto o en ese debate no se dijo nada que no venga muy al caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque se habló de desinformación, de la necesidad de reforzar la vigilancia de las campañas de desinformación externas, se habló de la necesidad de acoger refugiados y de aumentar la solidaridad entre los Estados europeos en la acogida de refugiados, y se habló también de aumentar los esfuerzos de una defensa común, ¿no? Entonces, de manera sustantiva, no estábamos tan preocupados por la agresión rusa en ese momento como lo estamos ahora, pero los temas de fondo que se trataron se pueden exportar. Y el tercer asunto del que se habló,
que es un poco el que para nosotros recoge todos los anteriores y que tiene una cierta continuidad respecto a lo que os voy a decir ahora, es el de la participación ciudadana, ¿no? El de cómo imaginar formas de participación ciudadana que de manera continua, que situándose en objetivos de largo plazo, contribuyan a mejorar el conjunto de la democracia, ¿no? Porque, como podemos discutir dentro de un momento, una de las paradojas que estamos observando es que a veces se pretenden diseñar herramientas de participación ciudadana, digamos, tan sofisticadas, casi tan perfectas, que no tienen en cuenta que nos movemos en un contexto de democracia representativa y deliberativa, ¿no? Entonces, lo que nos preocupaba era cómo podemos hacer que estas herramientas de participación sean menos, digamos, experimentales y sí que tengan en cuenta pues, los ciclos políticos, sí que tengan en cuenta pues, la necesidad de situar temas en el largo plazo y de conectar los asuntos de los que hablan los ciudadanos en el día a día con los asuntos y los temas que finalmente llegan pues, por ejemplo, al debate electoral o a los programas de los partidos políticos, ¿no? Para intentar evitar que haya una especie de separación entre democracia participativa y democracia representativa. Y sobre este tema, aunque esto último que voy a deciros no forma parte del debate con los estudiantes y con los participantes de la sociedad civil, sí que tuvimos una última sesión de debate con una serie de académicos, de invitados, precisamente para situar esta cuestión de la participación ciudadana en el contexto más amplio del debate sobre la politización de la Unión Europea. Nosotros pensamos que uno de los problemas de la participación es desvincular participación por los procesos de politización y de debate político más amplios que se producen en nuestras sociedades. Pensábamos que, al revés, la creciente politización de los temas europeos puede ser una oportunidad para que esa participación sea más eficaz. Y en este sentido, ¿qué crees que debería de hacerse para mejorar la participación, pero entre los diferentes actores políticos e institucionales? Sí, nosotros una de las conclusiones que todavía pues, en las que estamos trabajando, ¿no? Y vamos a intentar no solo hacer una reflexión estrictamente académica, sino también vamos a intentar elaborar una especie de documento extremadamente aplicado, de recomendaciones muy, muy prácticas, pero una de las cosas que hemos ido constatando es que es indispensable que a la hora de pensar en mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana no se cierren en sí mismos, no queden aislados del resto de la esfera pública. Es importante que la participación ciudadana no sea una excepción, no sea, digamos, una única ocasión en la que se debate un tema, sino que sea un ciclo. Es decir, pues, si hoy concretamente consultásemos a los ciudadanos sobre, pues no sé, el futuro de la defensa, estaríamos muy preocupados por la inminencia de la guerra en Ucrania. A lo mejor tenemos que situar este debate sobre grandes políticas en un contexto más amplio, ¿no? Entonces, tanto por horizonte temporal como por horizonte político, es importante crear esas pasarelas con los temas y con otros foros de discusión. También es importante que todos los participantes en el proceso participativo tengan claro para qué están ahí. Es decir, muchas veces se generan herramientas de participación muy sofisticadas que hacen pensar a los ciudadanos que van a tener capacidad de decisión sobre una política, cuando en realidad pues, se les está consultando, se les están pidiendo ideas para la agenda, se está intentando generar un debate más amplio, lo cual es extremadamente importante, es extremadamente útil, pero para los ciudadanos puede ser relativamente frustrante pensar que vienen a decidir el futuro de tal o cual política, cuando en el fondo se les está pidiendo ideas de largo plazo. Con esto no estoy quitando la importancia a las ideas de largo plazo, pero sí que es muy relevante que los participantes sepan a qué vienen, ¿no? Es decir, que se generen claramente expectativas. 3, me parece que hemos aprendido, pues, por ejemplo, con este foro para la participación ciudadana, para el futuro de Europa, con algunas asambleas ciudadanas que han desarrollado varios Estados miembros, hemos aprendido cómo aplicar algunos métodos más sofisticados de participación ciudadana, selección aleatoria de los ciudadanos que participan en el debate, trabajo con diferentes herramientas online, incluso pues hay quien está proponiendo ya incluir herramientas de realidad digital para foros de participación ciudadana, pero que fundamentalmente no se nos olvide que lo fundamental ahí es la calidad del debate, ¿no? Que realmente los ciudadanos
tengan oportunidad de informarse de los asuntos de debate y tengan oportunidad de tener contacto con aquellos que participan, con aquellos que van a tomar la decisión, ¿no? Si es un proceso participativo centrado en la toma de decisión, esto quizá hay que plantearlo de otra manera. Siempre hay que tener contacto con los actores políticos, pero si estamos en el contexto de la democracia representativa, si lo que estamos es estableciendo el marco de un debate más amplio, es vital que quienes van a tomar decisiones, por ejemplo, en un parlamento o en un ejecutivo, en un ministerio, sobre los temas de los que han deliberado los ciudadanos, también, si me permites la expresión un poco coloquial, se pasen por la asamblea, ¿no? Se informen, tengan oportunidad pues de conocer el sentimiento de los ciudadanos, los términos del debate. Y esto lo digo porque creo que es una cuestión que va en un doble sentido, ¿no? Es decir, por una parte, claro, hay que exigirle a los actores políticos representativos que demuestren más interés, más preocupación genuina por los procesos participativos, es decir, que no piensen que esto es un proceso aislado, forma parte del mismo proceso de establecimiento de la agenda, de recibir demandas de los ciudadanos, pero también tiene que ver con la organización de los foros, es decir, a veces, y sobre todo este es el caso que hemos detectado en la Unión Europea, a veces hay una cierta preocupación por, en virtud de aplicar una metodología sofisticada de muestreo, de intentar que el debate no esté sesgado, a veces se intenta que los ciudadanos prácticamente estén aislados como en un jurado de una película americana, ¿no? Es decir, que no reciban influencias externas, que solamente discutan nosotros. Eso me parece que es un modelo de ciudadanía que no es real y que yo creo que tampoco es deseable. Los ciudadanos que participan en un proceso deliberativo pues son de izquierdas, de derechas, preocupados por el medio ambiente o por la violencia de género, y hay que dejar que de manera pues un poco orgánica esas preocupaciones se reflejen y que también pues, los ciudadanos intervengan en el debate. Por lo tanto, no se trata de recrear una especie de parlamento al uso entre gobierno y oposición entre ciudadanos, pero sí que se trata de que el debate en esa asamblea sea lo más parecido al debate real que se va a dar en un foro político, porque de otra manera lo que estamos generando son esferas que finalmente no se hablan e incluso pues, podemos estar contribuyendo a generar pues, desconfianza o desánimo con la política. Por lo tanto, creemos que aceptando todas esas innovaciones metodológicas que son muy interesantes en participación ciudadana, finalmente lo que tenemos que conseguir es conectar debate representativo y debate participativo. Me parece súper interesante esto que dices, sobre todo pues viéndolo un poco a gran escala, y quería hacerte una última pregunta respecto a esto un poco, que es que si tuvieses que decirnos en qué países europeos crees que deberíamos de fijarnos actualmente para mejorar los modelos de participación ciudadana. Esta es una pregunta difícil, porque varios países europeos hacen las cosas bien. Yo diría que ninguno las tiene diseñadas perfectamente, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, uno de los que creo que mejor ha trabajado en el contexto del foro, o sea, de la asamblea, perdón, de la conferencia para el futuro de Europa, ha sido Bélgica. Bélgica se ha tomado bastante en serio la organización de los procesos de participación ciudadana, la selección de los ciudadanos, la situación pues, en el tiempo de los asuntos y demás. Pero claro, se da una paradoja, y es que Bélgica es un país que tiene una esfera pública muy dividida, ¿no? Paradójicamente, uno de los temas que más unen a los belgas es pues, el hablar de temas europeos, ¿no? Cuando tienen que discutir asuntos nacionales y regionales, quizás están más divididos, los temas pues, de política europea quizás les unen más, ¿no? O sea que, aunque Bélgica lo ha hecho muy bien en estos foros para la Conferencia de Europa, no sé si siempre reproduce a nivel doméstico ese tipo de procedimientos. Este sería un ejemplo. Otro país que es extremadamente interesante en este contexto, pero pues que me genera alguna de las dudas que os he mencionado antes, es Francia, ¿no? En buena medida, el hecho de que la Conferencia para el Futuro de Europa haya funcionado como ha funcionado, el que haya tenido esos foros, esas asambleas ciudadanas elegidas por sorteo, el que haya hecho de la participación ciudadana un motor del debate, ha sido fruto de la iniciativa de Francia, del presidente Macron, ¿no? En 2018 y 2019 el presidente Macron convocó pues, esta iniciativa de debate sobre el futuro de Europa a nivel doméstico,
convocó una enorme cantidad de foros en Francia, hubo un debate bastante activo, bastante intenso, bastante interesante en toda Francia sobre estas cuestiones, los ciudadanos se reunieron. Esto es interesante en Francia y creo que puede haber funcionado bien precisamente porque además no ha sido un ejemplo aislado, ¿no? Como os decía antes, nosotros pensamos que es importante que las formas de democracia participativa estén encadenadas en el tiempo, se conviertan en parte de las herramientas políticas habituales. Y el presidente Macron lo había hecho anteriormente, por ejemplo, sobre el clima, sobre el transporte. Lo que sucede es que siempre que lo ha hecho el presidente Macron. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, aunque sí que ha habido una continuidad en el tiempo, tanto del método como de la lógica, a nadie se le escapa que puede haber habido un cierto control del Ejecutivo sobre el establecimiento de los temas, sobre el momento de la consulta, sobre pues, la temática, ¿no? Una vez que evidentemente se convoca el foro, la gente dice lo que quiere, pero al final es el Ejecutivo quien tiene bastante control sobre esto. Entonces, pues, seguramente Francia es el Estado que más recursos le ha destinado a esta participación ciudadana, pero en el que quizá tenemos que pensar que ha habido pues, más, ¿cómo decirlo?, más intentos de control de la agenda, ¿no? Y ya sin estar necesariamente vinculados con temas europeos, pero fijándonos en otros procesos de participación a nivel nacional, regional o local, otra vez tenemos buenos ejemplos de otros estados europeos. Eslovenia es un estado que ha ido introduciendo mecanismos de participación ciudadana a lo largo del tiempo. Irlanda, por ejemplo, es un estado que desarrolló muy claramente un método deliberativo para la reforma de su constitución hace unos años y que ha conseguido desbloquear algunos temas bastante complicados a nivel nacional gracias a este método deliberativo. Pero mi impresión es que quizá lo que nos falta es una reflexión más amplia sobre cómo, qué lugar queremos que tenga en el medio y en el largo plazo la participación ciudadana en nuestros modelos de democracia. Entonces, en ese sentido, yo diría que tenemos varios buenos ejemplos de países europeos. Lo que necesitamos ahora, me parece, es coordinar esos modelos entre sí, ¿no? Y decir, bueno, cómo se pueden conectar las mejoras deliberativas con la sofisticación técnica o digital que puede tener tal modelo y con el tiempo que le dedican a escuchar a los ciudadanos los parlamentarios de un tercer país, sabiendo que lo interesante es que cada Estado, que cada sistema político entienda sus propias necesidades. Es decir, lo que funciona muy bien en Irlanda o en Francia, si tú lo intentas trasladar al caso español o al caso italiano de manera sistemática, pues puede que no te salga igual de bien porque estás en un contexto político diferente. Entonces, en este sentido, a veces tenemos una cierta, bueno, no quiero decir copia, ¿no? Pero sí que tendencia a intentar aplicar en nuestro sistema lo que ha funcionado en otros sin entender por qué allí funcionó. A veces todo consiste en pensar que con que apliques una determinada metodología, una determinada sistemática, forma de hacer las cosas, eso es lo que te va a garantizar el éxito y me parece que eso es lo que no está necesariamente garantizado. O sea, se trata de aprender los unos a los otros, pero sobre todo de entender qué es lo que, como europeos, por una parte, queremos hacer juntos y cuando participamos como europeos, cómo lo queremos hacer y también, pues, cómo podemos aprender de lo que en un Estado ha contribuido a mejorar la democracia y por qué lo ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aprovechar esa oportunidad que es la integración europea también para hacer circular algunas ideas. Sí, pero que al final, pues eso, tenemos que crear un modelo propio, ¿no? Bueno, Luis, pues se nos acaba el tiempo. Ha sido todo un placer poder hablar contigo de estos temas y de verdad que ojalá podamos seguir en contacto y seguir compartiendo. Pues el gusto ha sido mío, Carla. Gracias por invitarme y bueno, pues será un placer volver a hablar con vosotros cuando queráis y estaré pendiente de la publicación de la entrevista.